Eso es lo que es, que veo a varios. Jackie y Janet porque están en un pesan, pero en esto deben de llegar. Y es que ¿cuántos hay conectados? 14. Ya, pero ya podemos empezar. Debe ser que están comprando los regalos del niño Dios. Lucy, ese arreglo que tienes detrás de ti está muy lindo. Ay, sí. Ve, ahora lo puse de Navidad y lo cambio. Y después ya de primavera, verano, invierno, Venta que otoño. te vean, Isa. Ven, que acá unas primas te quieren ver. Sí, Aló. sí. A ver, les voy a presentar a mi nieta, pero quítate el tapaboca. Isabela. Ven, ponte acá para que te conozcan. Isabela. Hola. ¡Wow! ¡Ay, qué linda! ¿Cómo linda! está de linda? ¡Wow! ¿Cómo está de grande? Sí. Igualita. Pero es que es la misma Mira, ahí Angie. está. ¿Viste a Angie. Ruth? Ahí está Ruth donde tú estuviste. Acuérdate que aquí estuviste. ¿Cómo está? Ay, Pero es que es la misma mamá. sí, Sí. Angie. Ay, estás Qué muy linda. linda. Wow. Gracias. Wow, ¿cómo Divina. crecen estos muchachos? Ajá. Así Bueno, es. Ellos son disfruta. los que crecen, ellos son Sí. los que crecen. Sí, nosotros Nosotras no, nosotros nos nosotras quedamos, nosotros nos quedamos. Ya encontré un artículo que soporta mi filosofía. En el Chicago Tribune dice que esta generación está 14 años atrás. O sea, que nos debemos quitar 14 años. Ah, no, eso está bien, eso está bien. Bueno, yo, si van a empezar, como esto lo van a grabar, yo salgo corriendo y ya vengo, ¿oyeron? Maneja con cuidado. Sí, Bueno, bueno, listo, chao, chao. Listo. nos vemos. Ahí quedo. Bueno, vamos a Gloria, esperar. ¿ya hablaste con la psicóloga? Sí, ella estaba ahí. Esperemos, ella ya yo creo que se va a conectar. Sí, ella dijo que se conectaba, entonces cuando se conecten, 5 minutos. Y Héctor, ¿Qué más, Lucy? María Belén bien, nos bien. está acompañando desde el Ecuador. Nos estamos internacionalizando. Es amiga tuya, Gloria. Sí. Es conocida mía. Estábamos en un proyecto juntas y me encanta. Yo la sigo mucho en su Facebook y me encantan los temas que ella está desarrollando en el Ecuador. Entonces, por eso la invité el día de hoy. No, y ese tema es súper interesante, Gloria. Sí. Eso de la inteligencia emocional. Sí, y lo que nos afecta en la depresión y todas esas cosas. Entonces, por ese lado fue que yo quise hablar con ella para que nos diera la charla. Ojalá que, si no, pues lo hacemos en 2 secciones. Como la vean, usted nomás me dice. Dale. Vamos a esperar que nos ingrese. Le voy a mandar un WhatsApp, espera. Eneida, y entonces Libardo va a ir a la boda. Claro, ya tiene la pinta, Y la parece barba. mejor dicho. Ah, Y la él dijo que esa barba no se la quita. Ay, Hasta que no pero salga la entonces- vacuna. Se va a ir de No, ya sí que colita. salió hoy dijo que permitía que se la organizaran, pero no se la va a quitar. Ahí sí, para las fotos. Ay, qué belleza. Eso es un personaje, pero no, y se ha vuelto tan payaso después de viejo. Ay, De sale con verdad. una. No, 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 Ay, pero muy una locura. bueno, muy Sí, bueno. no, y tiene muy buena actitud frente a esta situación. Entonces, Qué pero bueno. bueno, Y como sí, los uno tiene a siempre, ustedes todos, los nietos, sí, todos. Jorge siempre mantiene pendiente, yo y las Exacto. niñas, todo. Entonces, gracias a Dios estamos todos aquí juntos. Qué bueno. Eso es No se Qué sienten bueno. tan solos. chicos. Sí. Sí, porque no creas. Por ejemplo, mi papá y mi mamá, 4 hijos y solo quedé yo con ellos y ningún Sí. nieto.
Y ni nietos tiene. Ay, verdad, y No hay ni verdad. un nieto. No hay ni un nieto. Todos Oye, sí, están no por me había fuera, caído en sí. cuenta. Y es mejor cancelar esta celebración. Cancelar esta celebración. Lo que es que, vamos a esperar, yo ya le mandé un mensajito a... ¿Están mutes? A ver quiénes están mute. Ve qué raro que Héctor Enrique no se ha Gloria Samud vi que se había Viene por conectado. Sincelejo, viene por carretera. Va para Sincelejo. Héctor Enrique está comiendo ¿qué? Tomando ñeque. Está sacándole el agua a Cartagena de las inundaciones. Ay, Ay, ese en Héctor Barranquilla Enrique. también cayó un vendaval. ¿Qué fue lo que hubo en Barranquilla? ¿Un vendaval? No. ¿O qué? Horrible, esto ha caído agua de una manera terrible. Y aquí Yo se no- arman arroyos como en Barranquilla. Sí, ¿Verdad? No, sí. sí, hoy pasaron un video que se llevó un taxi y iban 3 pasajeros, total. ¡Ah! Ay, huepa. Y se Dios estaban mío. ahogando, se estaban ahogando. Afortunadamente no se ahogaron. Por ahí me compartieron un video. Primo, ¿y tú estás en Barranquilla o en Gilberto, buenas Cartagena? noches. Peligroso. Guillo, No, en ¿dónde Cartagena. estás? Ah, ok. Cartagena. Yo vivo en Oh, Cartagena. ok. Hermana, y yo creo que ya podemos empezar. Sí, ya me mandó un mensaje que está teniendo problemas para ingresar. Ya es que se desconectó y va a volver a ingresar. Vamos a ver. Primo, y se salvaron la gente que estaba dentro del taxi. Sí, sí. Ay, gracias a Dios. Ay, Jesús. Ay, Ay, Lucy, el aguacero de hoy acá en Medellín, ¿qué te parece? Ay, Estuvo no. horrible. impresionante, ¿sí? impresionante. No, es que Pero yo te digo que este Julie, año ha por aquí caído fue agua. poquito. Julie, por aquí fue poquito. Ay, Lucy, yo iba para el Tesoro y era una cosa impresionante, la tempestad fue horrible. Ay, no fregues. Aquí sí, sí, pero lloviznita toda la tarde así, suavecito, que dije yo, bueno, se fue toda la tarde en esa lloviznita. No, mija, aguacero. Ay, Dios mío, lo que sí fue mucha pólvora, la que quemaron. Ah, esa alborada, Sí. locura total. Ah, fue anoche. El primero, la noche del 30, al amanecer el primero. Wow. Buenas noches, familia. Hola, Bien, buenas noches. ya te Algo estábamos atrasadita, reclamando. pero bueno, aquí estoy. Bueno, Y ya, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? bien, ¿y tú, Jane? Bien, bien, gracias a Dios. Eso. Llegaste a Bueno. tiempo, tranquila, que no hemos comenzado la y charla. Jacqueline, prima. Y Hola. Jacqueline. Ya que se va a conectar, era que estábamos dando un pésame a la mamá de una amiga que se le murió. Ok, ya llegó María Belén. María Listo. Belén, bueno, quiero que tú te presentes ya. Vamos a poner el mute. Voy a poner todos en mute. Ella no descongeló, mi amor. Y Ah, ahora María Belén, Gio, tú te quitas el mute, porfa. Muchísimas gracias por la invitación, Gloria. Qué gusto conocer a toda tu familia, mucho gusto con todos. Yo tengo un doctorado en desarrollo y salud mental y Gloria me propuso este lindo tema que es una pasión que voy manejando desde hace algún tiempo. Lo practico con niños y con familias en general. Y bueno, les quería hablar hoy sobre el tema del mindfulness, de esta mente plena, de la regulación emocional, de la inteligencia emocional que ahora se ha vuelto como tan necesaria y de esta capacidad emocional de la tristeza. Entonces vamos a ver estos dos temas con mucho gusto de volverte a ver, Gloria, y bueno, empecemos.
Si es que tienen preguntas, quizás vamos poniendo en el chat y podemos hacer pausas durante la presentación, o si prefieren podemos hacer las preguntas al final de la presentación, como ustedes vayan sintiendo. Quizás Gloria, y tú me ayudas con las preguntas si es que hay durante la... Listo. O si alguien abre su micrófono y me deja saber. Listo, estoy pendiente. ¿Me puedes dar para compartir la pantalla? Ya. Vas a quedar como un host. Si alguien te pide entrar, te pide el favor que me ayudes. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy. Les voy a contar un poquito sobre lo que es el mindfulness o la inteligencia emocional y este tema de la tristeza. Dentro de las capacidades emocionales que como seres humanos tenemos, uno de esos es la tristeza. Hoy vamos a hablar solamente de la tristeza, pero quería enseñarles todas estas otras 6 capacidades que tenemos, que muchas veces, generalmente la ira, la tristeza y el miedo las vemos como capacidades negativas, no como capacidades, sino como emociones negativas. Y hoy vamos a ver un poquito con la tristeza que recodificar esta manera de verla es importante para la inteligencia emocional, es importante para el manejo y la regulación. Entonces vamos a estar viendo un poco lo que es el mindfulness, lo que es la capacidad de la tristeza, la definición, cómo entenderlo en nosotros, cómo entenderlo en nuestros hijos, qué hacer por nosotros y qué hacer por nuestros hijos. Pues empezamos con esta palabra que está un poquito de moda y que cada vez es más importante dentro de la psicología y la educación, y es de esta palabra mindfulness, ¿no? Que en español viene del inglés y que significa el estado mental, y para la traducción lo que significa en el español es una mente plena. ¿Cómo llegamos a una mente plena? ¿Cómo llegamos a la regulación emocional? ¿Cómo logramos transitar las emociones? Y esta práctica tiene como objetivo la conciencia absoluta del momento presente. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en este momento? Si estamos absolutamente presentes o nuestra mente está quizás en las cosas que dejamos pendientes del día, en situaciones que estamos recordando ahorita, la ropa, la comida, el hijo, el esposo, la esposa, ¿no? Muchas veces tenemos nuestra mente en otro lugar, pero estamos presentes aquí, solamente con nuestro cuerpo. Entonces, lo que nos indica esta palabra es cómo logramos o cuáles son las prácticas que nos ayudan a tener tanto el cuerpo como la mente presentes en este momento. Y con esto alcanzamos este estado, tomando conciencia de nuestro cuerpo, atendiendo a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos y relajando el cuerpo y la mente, ¿no? Esas son como las maneras en las cuales nosotros podemos llegar a este estado mental. ¿Cómo se activa este estado mental? Tenemos, y les quería compartir esta pirámide del desarrollo. En la base de la pirámide del desarrollo tenemos nuestros sentidos. En la base, en la parte de abajo, hay 2 sentidos que seguramente muchos de ustedes no están como familiarizados. En general, hemos hablado siempre del olfato, la vista, la audición, el gusto, el tacto, pero tenemos estos otros 2 sentidos que están en la base de la pirámide, que los cuales son muy importantes para acceder a esta regulación emocional y a esta mente plena que tanto necesitamos para estos momentos y en general para la vida. Y estos sistemas tienen que ver, el sistema propioceptivo es nuestro sistema muscular. Todos tenemos músculos en el cuerpo, pero la manera en la que nuestros músculos registran los estímulos depende de cada persona. Entonces, por ejemplo, hay personas que necesitamos deportes de impacto, ¿no? Si es que no tenemos un deporte de impacto, nos aburrimos o no vamos a hacer deporte o nos cansamos con facilidad. Entonces, esta diferencia en qué necesitan nuestros músculos es muy importante
para la regulación de las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos sintiendo las emociones en nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de qué contextura muscular tenemos, las sentimos con mayor o con menor facilidad. Y esta sensación nos ayuda a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos sintiéndonos con un poquito de ansiedad o de nervios, sentimos eso en el estómago, en el corazón, sentimos que la respiración cambia y con eso podemos levantarnos, tomarnos un vaso de agua, pedir un abrazo, caminar un poquito. Entonces, nuestra conciencia muscular es muy importante en el manejo de las emociones. Y depende esto de qué tipo de registro sensorial tenemos en nuestra musculatura. Entonces, podemos tener una musculatura resistente que no sentimos mucho el cuerpo y por eso necesitamos deportes de impacto, o más bien tenemos una musculatura bastante más sensible y nos va mejor en deportes de poco impacto y tenemos más percepción de nuestro cuerpo y de lo que está pasando en nuestros órganos internos. Entonces, esa diferenciación, cada uno de ustedes puede hacerse como esa pregunta, ¿no? A lo largo de la vida, con qué deportes más me he identificado? ¿Con qué deportes más se han identificado mis hijos? Y con eso pueden ustedes como hacer un análisis de qué necesitamos para tener una musculatura que esté alerta, porque en este sistema la pregunta no es si necesitamos o no un deporte, sino qué tipo de deporte necesitamos, porque la musculatura la necesitamos trabajar, no solo por nuestro bienestar físico, pero también por nuestro bienestar emocional. Después también tenemos el sistema vestibular. El sistema vestibular está ubicado adentro del oído y es nuestro equilibrio. Cuando nosotros nos movemos la cabeza de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante para atrás. Muchos de nosotros, si es que tenemos el sistema vestibular sensible, nos vamos a marear y vamos a preferir posturas estáticas más que en movimiento. Esta diferenciación también es importante porque cuando tenemos una emoción fuerte necesitamos actuar y movernos. Y si es que el movimiento nos causa malestar, vamos a preferir la estaticidad, el estar quietos, y eso resulta un inconveniente al momento del manejo de las emociones. Y por otro lado, el sistema táctil, que se encuentra también en la base de la pirámide, y que es nuestro tacto. Nosotros tenemos la piel distribuida a lo largo de todo nuestro cuerpo y también tenemos una preferencia a nivel táctil. Hay personas que somos muy sensibles en el tacto y que rechazamos ciertas texturas, o hay cosas que no nos gusta tocar, que preferimos usar guantes, ¿no? Hay como una sensibilidad a nivel de la piel. O otras personas que más bien queremos y buscamos tocar diferentes texturas y diferentes temperaturas. Entonces, ¿por qué les quise poner primero esta pirámide y que podamos ver juntos cuáles son los sentidos que se ubican en la pirámide y les podamos dar una mirada? Porque esos son los que nos permiten llegar a estos estados mentales y a esta regulación de las emociones con más facilidad. Y particularmente ahorita en la pandemia son los sistemas que más impacto han sufrido, porque no podemos estar cerca para el tema de los abrazos, ¿no? Que es donde nutrimos nuestro sistema táctil. No estamos en movimientos como estábamos anteriormente, que nutre nuestro sistema vestibular, y no tenemos la posibilidad de hacer ejercicio ni recibir vibración, por ejemplo, en el auto, en el bus, que es cómo se alimenta nuestro sistema propioceptivo. Entonces, vale la pena que más ahora en este momento tomemos en cuenta qué está pasando con nuestros sentidos. Por eso, muchas veces nos recomiendan que para llegar a estos estados de calma, respiremos. Sin embargo, algunos de ustedes dirán, bueno, la respiración a mí no me ha funcionado. Y es por esta razón, porque cuando nosotros respiramos, sí mandamos oxígeno a los músculos del cuerpo y nuestro sistema autónomo se regula. Sin embargo, cuando tenemos alguna característica, por ejemplo, en el sistema propioceptivo, necesitamos mayor impacto, esa respiración no nos hace nada.
Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar qué otros elementos tenemos para llegar a esta calma. Entonces tenemos al sistema táctil y ahí podemos pensar, si es que tenemos nosotros un perfil táctil sensible, podríamos pensar en todas esas actividades que no requieren que tengamos un contacto directo con la piel y el objeto, ¿no? Por ejemplo, cocinar, ¿no? Que requiere de cierto contacto, pero no continuamente. O si es que identificamos que nuestro tacto necesita más input, esta sería una actividad reguladora que nos permite estar en contacto con nuestro sentido táctil y llegar más rápido a la calma. Y ahí estarían todas estas actividades en las que nuestras manos se pueden ensuciar, como la cerámica. El otro sentido que habíamos visto es este sentido propioceptivo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué deporte a ustedes les hace más, lo practican con más facilidad? Los deportes de bajo impacto, que serían como la natación, donde nuestro cuerpo está contenido y nosotros no tenemos que hacer mayor esfuerzo contra la fuerza de gravedad, sino que el agua nos contiene. O los deportes de alto impacto como correr, kickboxing, box, ¿no? Donde nuestro cuerpo tiene que hacer necesitamos de un mayor uso muscular. Entonces, dependiendo de cuáles son estas actividades, identificando qué tipo de musculatura tenemos, identificar cuál es el tipo de deporte que necesitamos practicar para estar en contacto con la musculatura y con la conciencia de nuestro cuerpo, que es donde nosotros vamos a poder identificar de mejor manera. Perdón, un momentito, María Belén. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor, para apagarlo? O si me puedes poner, María Belén, todo el mundo en mute, porfa. Posiblemente una bata de ventajas y Hay muchos no saben manejar muy bien, pero... No puedo, dame un segundo. Aquí está. Hombre, qué pena con usted, caballero, pero no voy a poder despegar nada porque no sé. Ok, ahí estamos. Entonces, eso con la parte corporal. Entonces, después teníamos también esta acción que es bastante reguladora, que es, por ejemplo, los abrazos, que tiene que ver con nuestro sistema táctil, pero también con nuestro sistema propioceptivo. Entonces, en este sentido, lo que podemos hacer es identificar igual qué tipo de estímulos táctiles nos hacen mejor y descifrar si es que el abrazo que necesitamos pedir en momentos, por ejemplo, de tristeza, es un abrazo ligero o es estos que se llaman los abrazos de oso, donde hay un estímulo profundo al cuerpo. Entonces, todas estas cosas, estas diferencias sutiles que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que tienen que ver con nuestro tacto, con cómo se mueve, con nuestro sistema vestibular, con nuestro equilibrio y con nuestra musculatura, son sumamente importantes dentro de cómo manejamos las emociones y cómo accedemos a esta tan anhelada mente plena. Lo que generalmente nos pasa a todos nosotros, les pasa a nuestros hijos, les pasa a los niños, es que tenemos siempre nuestra mente llena de preocupaciones, de pendientes, de cosas que nos tienen preocupados, de cosas que tenemos que hacer, de situaciones que no hemos podido resolver. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que nos ayuda a pasar de esta imagen de la izquierda a la imagen de la derecha, que es a donde todos deberíamos llegar cuando hablamos de esta inteligencia emocional? En la imagen de la derecha es donde vamos a poder manejar las emociones con calma y vamos a poder acceder a la perspectiva para poder resolver cualquier situación.
Entonces, los sentidos son la posibilidad que tenemos de pasar de la izquierda hacia la derecha. Más allá de la respiración, que es que generalmente siempre nos mencionan y nos sugieren. Yo les invito a hacer toda esta mirada a su cuerpo y a cómo registran los estímulos sensoriales, porque cada uno de nosotros registramos y necesitamos estímulos en diferente intensidad. Entonces, cuando podemos identificar eso, el momento en que sentimos que nuestra mente está llena de todos estos pensamientos, podemos hacer uso de uno de estos sentidos que nos resulta regulador a cada uno y con eso acceder a esta mente plena. Cuando estamos con esta mente plena es donde podemos decidir y tomar postura frente a las emociones con una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre la mente zen y la mente plena. Ahora también me gustaría conversarles un poquito qué es lo que sucede con el cerebro en situaciones emocionales. Generalmente en el cerebro nosotros tenemos estas dos partes del cerebro, la corteza frontal, que es donde tenemos el razonamiento, donde podemos explicar, donde tenemos la lógica, donde podemos pensar con objetividad, y el sistema límbico que está más abajo, que es donde se ubica todo el procesamiento sensorial y las reacciones emocionales. Entonces, en general, todos nosotros, tenemos una comunicación entre lo sensorial, lo emocional y la corteza. Entonces, cuando sentimos un peligro, cuando sentimos una tristeza, cuando sentimos una ira, cuando eso es regulado de manera adecuada, accedemos al pensamiento y desde el pensamiento podemos decidir quizás no responder o respirar y hacer alguna de estas actividades que les mencioné antes y no entrar en la pelea, o poder darnos un tiempo a solas y llorar o escribir, ¿no? Podemos resolver la situación con perspectiva. Ahora, esa es la inteligencia emocional, eso es lo que todos quisiéramos hacer en un momento emocional fuerte. Sin embargo, lo que sucede cuando la emoción es muy fuerte, y eso también depende de cómo registra nuestro cuerpo las sensaciones. Entonces, si es en un evento, si tenemos una persona sensible, el mismo evento para esa persona puede causar lo que les voy a explicar a continuación, y para otra persona va a ocurrir esto que está aquí, ¿no? Que la persona mira la situación, está viviendo la situación, pero sigue con el acceso al pensamiento, a la corteza, donde es posible tomar perspectiva, tomar distancia de la emoción y poder decidir o resolver cualquier situación. Cuando una persona es altamente sensible o poco sensible y hay una situación difícil, una situación de estrés, una situación que no estábamos listos, fue inesperada, una pérdida o algo que nos causa malestar, ira, o un miedo, algo que nos asusta, lo que sucede en el cerebro es que no tenemos ese acceso a la corteza. Por eso en algunos países se dice perdí la cabeza, ¿no? Porque esa conexión que teníamos desde el sistema límbico a la corteza se pierde en esos momentos, y en lugar de poder escalar, ¿no? de las sensaciones y de las emociones que vivimos aquí, poder escalar hacia el pensamiento, lo que hacemos es caernos y quedarnos atrapados en esta emoción que se vuelve sumamente fuerte, donde perdemos perspectiva, donde ya no podemos razonar y donde existen estas frases como perdí la cabeza. No me acuerdo, por ejemplo, de lo que hice, de la reacción que tuve, porque lo que sucede en el cerebro es que se bloquea ese acceso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabiendo que a todos nosotros, todos los seres humanos, eso es lo que nos sucede. ¿Por qué nos sucede? Porque el cerebro entra en un estado de alerta. Entonces, la emoción o la sensación fue tan fuerte que
el cerebro se pone en una, como prende la alarma, como la alarma de los incendios, ¿no? Se prende la alarma y todo el sistema empieza a ponerse en alerta, se empiezan a segregar las hormonas del estrés y entonces ya no estamos para pensar, sino para sobrevivir, huir o salir corriendo o en algunas ocasiones quedarnos paralizados. Entonces, sabiendo que eso le pasa a nos pasa muchas veces porque así funciona nuestro cerebro, nos quiere salvar de las situaciones, pero en algunos momentos o algunas personas somos muy sensibles o poco sensibles y entonces el cerebro no hace un registro adecuado y prende las alarmas sin que sea necesario. Y esta reacción química en el cuerpo hace que nosotros perdamos perspectiva y no podamos pensar adecuadamente para salir de la situación. Entonces, aquí les vuelvo a poner la pirámide porque ¿cómo podemos, una vez que tenemos esa caída, que a todos nos pasa, que a los niños les pasa con más frecuencia porque están en este aprendizaje, que a los adolescentes les pasa también con mucha frecuencia y que a nosotros nos puede pasar cuando estamos en situaciones de alto estrés o cuando pasan cosas inesperadas o si tenemos uno de estos perfiles donde registramos demasiado las situaciones o no las registramos? Entonces el estado de alerta en el cuerpo se prende y cómo podemos salir de ahí, volviendo a dar una mirada a los sentidos, que es la manera en la que nuestro cerebro puede volver a la calma. En el momento que nosotros estamos en una situación de estrés, seguramente ustedes pueden recordar a ustedes mismos o a alguien cercano, que en ese momento cuando hay una situación fuerte, una emoción fuerte, y nosotros intentamos hablar con la persona, no podemos llegar a acuerdos, no se puede, no entienden razones, y es porque esto está pasando aquí. Ya no hay la conexión y todas las palabras que nosotros estamos diciendo que en otro momento la persona entendería, estaría abierta a escuchar, estaría abierta a recibir la ayuda, estaría flexible con su pensamiento, eso se esfuma, no existe. Y todas estas palabras, todo este razonamiento no llega como nosotros quisiéramos que llegue. Y es por esa razón, porque el cerebro está en alerta y el razonamiento no nos funciona porque el acceso al razonamiento está bloqueado. Entonces, entendiendo que eso es lo que está pasando en el cerebro, muchas veces es más fácil actuar. ¿Cómo logramos llegar al sistema límbico, que es el sistema que está activado en ese momento? ¿Y cómo desbloqueamos la escalera hacia el pensamiento? Con el acceso a nuestros sentidos. Por eso, muchas veces, si ustedes han estado en estas situaciones, por ejemplo, donde una ira se desata y la persona accede a un abrazo o accede a tomarse un vaso de agua o empieza a caminar, empieza a respirar, recibe aire, ustedes van viendo que esa persona se calma y una vez que está en calma puede razonar, puede reflexionar, entiende lo que le estamos diciendo, comprende, recibe, reflexiona. Entonces esa es la manera en la que podemos desbloquear esa escalera cuando vemos a una persona, cuando nosotros mismos estamos con la ira activada, con la tristeza activada, con el miedo activado, que son estas tres capacidades emocionales que pueden bloquear la escalera sin que nosotros nos demos cuenta, porque es una reacción inmediata del cerebro cuando la emoción o la sensación fueron muy fuertes. Entonces, volver a la pirámide, volver a mirar qué es lo que necesitamos en estos sentidos y activar ese sentido que nos resulta regulador. A veces quizás pueda ser el tacto, otras veces sea nuestro sistema muscular y otras veces para otras personas el sistema vestibular. Una vez que nosotros podemos regular o darle el estímulo a estos sentidos, nuestro oído, nuestra vista, nuestro olfato y nuestro gusto, que estaban ubicados arriba de los tres básicos, empiezan a
la vista ya no está tan alerta, los ojos no están salidos, los ojos empiezan ya no hay una dilatación de la pupila, hay más calma, el oído no está en alerta, empieza a hacer las filtraciones, no necesitamos meternos la comida con ansiedad porque empezamos a llegar a la calma nuevamente. Entonces, esa es la manera en general como podríamos ir caminando con la inteligencia emocional de a poquito, entendiendo nuestro cuerpo primero, ayudándole a nuestro cuerpo a entrar a estos estados de calma y con eso acceder a este pensamiento. ¿No? Ese es el camino que como papás nos toca hacer personalmente, porque hay algo bien interesante dentro de la regulación emocional, es que al menos somos dos personas, ¿no? Entonces, en esta regulación emocional, si nosotros como papás aquí estamos con ansiedad o con miedo o con alguna tristeza fuerte, con una depresión, con una ira, y desde ahí intentamos relacionarnos a este hijo que también está con ansiedad o también está con depresión o está con alguna tristeza. Esta combinación no funciona para que podamos acceder a la calma, porque los dos estamos activados del sistema límbico, los dos estamos o en pelea o en parálisis o en huida. Entonces, la manera en la que como papás nosotros podemos ayudar a los hijos a salir de sus estados es primero ayudándonos a nosotros, poder sacar estas emociones de esta manera, respirando o haciendo el deporte que nos beneficia, sea el yoga, sea el tai chi, sea la natación, o haciendo las cosas táctiles que nos vuelven y nos conectan con el cuerpo. Y de esa manera, si nosotros logramos la mente plena, podemos llegar con mayor facilidad a ese adolescente o a ese adulto mayor que está cerca de nosotros y que necesita de nuestro apoyo. En la literatura les llaman a esto la corregulación. Entonces, como es un proceso de al menos dos, si los dos estamos en el mismo estado, esto es una bajada mucho más rápida. Pero si estamos en diferentes estados, siendo nosotros los adultos que hemos podido caminar en esto y hemos podido desbloquear esa escalera que se bloqueó y hemos podido llegar a esa mente plena, entonces estamos con la capacidad de poder dar una mano y ayudar a que esa persona que está en este estado pueda sentir nuestra tranquilidad, pueda sentir nuestra calma, nosotros podamos usar esas herramientas, ¿no? Cuando estamos en este estado, nuestra voz es diferente, nuestra gestualidad es diferente, la manera en la que nos acercamos y tocamos a la persona es diferente. Entonces, en este estado de calma, yo me puedo acercar con un tono de voz diferente, que no alerta más, con un tacto diferente, que no alerta más, y con la cercanía necesaria, la voz necesaria, el gesto necesario para no activar, sino más bien ayudar a desactivar los estados de alerta que nos regresan a la calma. Por ahí el primer tema, no sé si es que tienen alguna consulta, por ahí vi, Gloria, no sé si es que había una pregunta. No, espérate, yo veo en el chat. Ah, no pensé que era pregunta. No, Okay. estaban saludando, un saludo. Quería hacerte una pregunta, porque hay personas que en un momento de conflicto, se da mucho en las relaciones de pareja o en las relaciones de amistad, que cuando llega el conflicto, la única solución es el rompimiento, que no ve otra salida. Esto se acabó. Esto se da mucho en cualquier tipo de relación, negocios, a nivel matrimonial, amistades, y no avanza, ¿verdad? Porque no hay otra salida. ¿En qué es lo que influye para que esa persona siempre
su única venida es cortar. Sí, me parece una linda pregunta, gracias Gloria. Ahí es cuando el cerebro entra en situación de alerta, ¿no? Quizás el tono de voz fue demasiado o la gestualidad de la otra persona fue demasiado y por alguna razón el estado de esa persona entra en alerta, el cerebro de esa persona entra en alerta y la única salida de un cerebro en alerta es la huida, la pelea o la parálisis y ninguna de esas son la cordialidad, la negociación, el quedarse, el poder mirar más allá qué ha pasado. Para lograr eso, necesitamos ayudarle a la persona a volver a este otro cerebro que tiene la posibilidad de calmarse y de tener perspectiva, de quedarse en la situación y de querer arreglarlo, de querer reparar. La comunicación es muy compleja, ¿no? Porque somos dos cerebros distintos percibiendo de manera distinta, que llegar a un acuerdo es complejo a menos de lo que pase lo que tú dices, o sea, que nos quedemos en la situación y para quedarnos necesitamos un cerebro en calma. Un cerebro en alerta nos pide huida, peligro, huida, escapar, esto no tiene solución. Entonces ese es un lindo ejemplo como para saber que esa persona en ese momento necesita apoyo para volver a la calma y en las situaciones emocionales necesitamos que alguien nos ayude, por eso se llama corregulación. Solitos no podemos regularnos, aprendemos a regularnos con alguien más, generalmente con los papás. Aprendemos a regularnos, aprendemos a regresar a la calma y a no salir corriendo. Pero cuando no hemos tenido esas vivencias reguladoras, porque a veces nuestros papás tampoco pudieron estar, también por sus historias, por sus situaciones, o nosotros como papás no hemos podido estar con nuestros hijos, no es porque no hemos querido, sino porque hemos tenido diversas situaciones, no aprendimos tampoco de esto, y entonces se vuelven estos círculos difíciles de cortar porque nosotros no aprendimos, nuestros hijos tampoco, pero en algún momento, a veces sí a nivel terapéutico, es necesario encontrar esa persona que nos ayuda a volver a tener esta escalera. Entonces, si sentimos la situación, nos alertamos, podemos volver a la calma, no salir corriendo, no pelear, o sea, podemos pelear de una manera sana, pero no agredir, no sobrepasarnos con las palabras ni con la parte física, poder tranquilizarnos si es que estamos llorando, poder pedir ayuda si es que estamos con miedo. Eso significa poder tener esta escalera disponible para el pensamiento, que es donde negociamos, donde llegamos a acuerdos, donde tenemos perspectiva. Entonces, sí te respondí la pregunta. Sí, María Belén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quiero preguntar algo, Gloria. Cuéntame. ¿Cómo, María Belén, cómo una persona puede llegar a ser consciente de que no tiene esa escalera, o sea, de que no es capaz de discernir de una manera como debería ser, de no dejarse descontrolar así? ¿Cómo puede una persona lograr llegar a concientizarse de eso? Cuando son chiquitos, cuando los niños son pequeños y entran en estos estados de alteración o de negación o de rabietas, es el adulto quien con la calma, con la voz, con el tacto, con la mirada, le ayuda a volver a la calma, ¿no? Y poquito a poquito, desde la infancia, los niños aprenden y practican lo que es tener una desregulación y regularse. Pero como te decía antes, hay veces que no lo hemos podido hacer desde la infancia porque los papás no estuvieron disponibles o porque nosotros como niños necesitábamos más, ¿no? Cualquier razón. Entonces sí podemos ser estos adultos reactivos. ¿Cómo puede un adulto reactivo volver a la calma? Al lado de un adulto calmado, ¿no? Entonces, si es que este otro adulto se da cuenta
de que ya de que ya la escalera se bloqueó, de que ya cualquier cosa que yo le digo no está procesando, y que en general no es así, o sea, que en otros momentos que hemos conversado ha podido procesar la información, que sí es consciente, que sí tiene perspectiva, que sí es reflexivo, que sí es conciliador, pero en ese momento nos damos cuenta que ya no lo es. Entonces es un momento donde nosotros desde afuera podemos ver que con las palabras no vamos a llegar a ningún lado, pero si le pasamos un vasito de agua, si dejamos de hablar, quizás bajamos la mirada y les salimos al patio y vamos ayudándole a regresar desbloquear esa escalera. Generalmente es difícil la autorregulación si no tenemos la corregulación. O sea, si no hay alguien que nos ayuda a vivir, que nos enseña a salir al patio a respirar, que nos enseña a tomarnos del agua, que nos da el masaje, que nos da el abrazo, que nos baje el tono de voz. Si no tenemos esa otra persona, que no necesariamente tienen que ser los papás, puede ser el terapista, puede ser un amigo, a veces el profesor, a veces el primo, a veces hay esa persona que se da cuenta o tiene estas habilidades intuitivas de bajar la voz, de bajar la mirada, de guiar hacia el agua, hacia la respiración, hacia hacer un poco de movimiento, y esa persona entonces empieza a sentir lo que es volver a la calma. Y una vez que eso se practica, poco a poco, ahí sí hablamos de la autorregulación, que es algo que los adultos deberíamos tener, pero que muchos no tenemos, y que es un camino que debemos hacer incluso en la vida adulta, porque mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestras relaciones. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Belén, o sea, excelente el tema. Ayer tuve una vivencia con algo así, no tenía mucho conocimiento sobre la autorregulación y exactamente me pasó el paso a paso de lo que tú estás narrando. Fue con una empleada y la reacción de ella fue el querer huir. Luego de querer pararse agresivamente, se agarró, pero era una cosa impresionante, a llorar y a gritar. Y yo por dentro decía, yo no soy muy conocedora de este tema y por eso me encanta, porque de verdad que todo en la vida es un aprendizaje. Y a mí yo era respirando profundo y yo decía, Dios mío, para pelear se necesitan dos. Así es. Cálmame, que yo no me ponga al nivel de ella, porque si no esto termina en una batalla campal. Así es. Entonces, lo que yo le decía a ella es respira profundo y date la posibilidad de escucharnos. Que no impere la soberbia en ti, porque es que no te estás abriendo a escuchar a las otras personas o a ponerte en el lugar de las otras personas. Y me ha impactado mucho porque en esos momentos el escape del ser humano es como tratar de, esta está, y salir uno a la defensiva. Y mira lo que tú dices, hay que ser como muy asertivos de, mira, respira profundo y sin saberlo, intenté y yo le decía, trata de respirar profundo, mira que tú eres una persona valiosa, pero te estás saliendo de casillas, cálmate un poquito. Y es increíble, ahora he aprendido más porque por el desconocimiento yo empecé a orar, a pedir Espíritu Santo, porque yo decía, Dios mío, donde esto siga así vamos a terminar es en una batalla campal entre todas. Sí. Y fue increíble cuando yo empecé algo, me decía, exáltale, empieza a exaltar cosas que ella tenga buenas antes de llenarla más de esa soberbia en la que estaba. Y que viera la manera como ya ella se fue calmando, porque yo empecé, mira, tú eres una personita
no sé qué te está pasando, por qué te estás exaltando así. Y es una cosa muy linda el aprender a autorregularse. La manera pues más, se puede decir que más coloquial es que es la realidad. Para pelear se necesitan dos. Sí. Entonces, Sí. en la relación de pareja, uno tiene que ser muy asertivo, lo que tú decías. Yo tengo una palabra que me muero de la risa porque digo, ay, no, está enchuquizado, ay, no, vaya que se con su enchuquizamiento y ahora hablamos. Y Sí. lo que tú dices, darle una palmadita, darle un vasito con agua, pero por lo general los seres humanos vamos a la defensiva. ¿Estás bravo? ¿Y ya por qué? No sé qué. Entonces, me parece un tema demasiado aportante para la vida de uno en todos los ámbitos. Y por la experiencia que yo viví ayer, yo decía, wow, me encantaría que tú me pudieras acompañar con las niñas que trabajan conmigo dándole esta charla porque el paso a paso de lo que tú dices lo viví ayer. Y yo decía, Dios mío, llega un punto en que uno dice, yo como jefe tenerme que aguantar una persona tan histérica, tan neurótica, pero mira, que es un desbalance de no tener esa escalita del sistema límbico para que vaya y se genere esa regulación. Entonces, de verdad te quiero felicitar porque es un tema demasiado aportante. Qué lindo, gracias por tus palabras. Y creo que es una linda corresponsabilidad que tenemos a nivel social, ¿no? Cuando estamos a cargo de otras personas y estamos como en contacto con otras personas que sabemos que quizás no han tenido esa posibilidad de saber cómo desbloquear la escalera y que cuando quizás se ponían en esos estados lo que recibían era un golpe o un grito adicional o ¿no? O la mamá se acababa yendo. O sea, el poder tomar esa corresponsabilidad social y hacer lo que tú hiciste como ayuda, o sea, ella puede hacerlo si es que alguien está ahí al lado con ese tono de voz, con esa presencia, con esa apertura, con esa calma, ¿no? Ella también puede desbloquear y volver a la calma y donde ya podemos negociar, hablar, lo que sea. Entonces, muchas gracias por el ejemplo. Y pasa, a todos nos pasa, ¿no? Que hay veces que la persona dice algo que nos llega tanto que nosotros también reaccionamos, ya no desde la corteza, sino desde nuestro sistema límbico. Entonces nosotros también ya estamos en el sistema límbico y también estamos ya peleando, no logramos hacer lo que tú lograste ayer y peleamos o salimos corriendo o traemos cosas a colación que no tienen nada que ver y entonces ahí se arma esta bomba horrorosa. Pero te quiero hacer una pregunta porque al principio sí me tocó usar algo de jerarquía porque ella estaba histérica y le dije yo hágame un favor y se siente y me va a escuchar, ¿sí me entiendes? Porque era esa, lo que yo te digo, quería actuar en la defensiva, me largo y yo también decía, pero ¿cómo así que me largo y estando las otras compañeritas de ellas ahí? Entonces me tocó al principio tomar como una actitud como de jerarquía, decirles que te quedas y me vas a escuchar y nos vas a escuchar a todas. ¿Hasta qué punto es sano o no en ese momento también hacerle sentir a la otra persona de que cálmate, escúchame, que vamos a entrar en un diálogo asertivo? Sí, o sea, para mí tiene más que ver con este tema sensorial, o sea, ¿qué necesita porque en la parte sensorial también nuestro oído tiene ciertas sensibilidades y si es que ella hubiera sido muy sensible, el grito quizás le ponía peor o esa fortaleza de tu voz le ponía peor y acababa saliendo. Pero quizás ella en su sistema auditivo necesitaba un input fuerte, digamos, sí, fuerte y respetuoso, pero fuerte, que pasa con muchos niños, ¿no? Muchos niños tienen este oído que no es que no escuchan, pero necesitan que la voz sea fuerte, que tenga un tono de voz imponente, y generalmente le escuchan más al papá que a la mamá. Si la mamá tiene un tono de voz más débil, más sutil, no lo registran y entonces no hace sentido y no cumple lo que en este caso sí cumplió, que es que ella registre y que con eso pueda empezar a estructurarse y a abrir esa escalera para la comunicación.
Entonces depende mucho y por eso es importante conocer nuestros cuerpos y conocer el cuerpo de nuestros hijos, al menos, o de las personas con las que estamos al lado. Porque para una persona, digamos, el contacto, ¿no? Yo le toco el hombro y en vez de ser regulador, acaba siendo desregulador y la cosa termina peor. Entonces el conocimiento del cuerpo es sumamente importante en el manejo de las emociones. Muchas gracias. María Belén, yo te quería hacer una pregunta. Yo he visto que hay muchas personas que son supremamente inteligentes y exitosas a nivel laboral y de pronto con su pareja, ahí es donde la inteligencia emocional no le funciona. Entonces, ahora estoy entendiendo con lo que tú acabas de explicarnos, que de pronto esas personas dan con una pareja que sí es como el catalizador que tú estás diciendo, pero es un catalizador que no los maneja para el bien, sino para su propia conveniencia. Que entonces ve uno como unos matrimonios que es donde dice uno, pero esta mujer tan exitosa, también, ¿por qué se aguanta estas cosas? Entonces yo creo que ahí es como que esa persona queda en manos de un catalizador que puede ser bueno o malo. Es lo que yo Sí. puedo como concluir, ¿no? Sí, y ahora justo vamos a hablar también de esta capacidad de la tristeza. Y cuando nosotros tenemos tristezas no procesadas, lo que generalmente hacemos es ponernos unas máscaras bien bonitas, ¿no? La máscara del éxito, la máscara de la persona que no necesita ayuda, ¿no? Un poco de máscaras que tenemos disponibles cuando en realidad tenemos mucha tristeza, cuando en realidad tenemos mucha inseguridad. Y si es que no lo hemos podido caminar, ahí se dan estas cosas que a veces es difícil de mirar. O sea, es muy, muy exitosa, pero tiene miedo de salir de la situación o no tiene ese valor para decir ya no más, ¿no? Entonces, parte mucho de cuánto hemos procesado nuestras emociones. Entonces, en esta capacidad de la tristeza, la tristeza es una capacidad esencial para el desarrollo de la memoria y el detalle, ¿no? Nosotros cuando estamos en una situación, cuando estamos frente a una tristeza, nos acordamos de quién estaba presente, cómo estaba la persona, cuándo, qué dijo, dónde pasó, ¿no? La tristeza tiene esa capacidad de alertar nuestros sentidos y con eso de mejorar nuestra memoria y nuestro recordar los detalles. Es también una capacidad que nos motiva a esforzarnos y a perseverar de formas sanas y equilibradas. Cuando estamos tristes y la tristeza no nos invade hacia la depresión, podemos sentir la tristeza y esforzarnos para salir de ella. Hablamos con un amigo, llamamos a alguien, nos tomamos un cafecito, ¿no? Podemos salir de esa sensación. Nos apoya también a ser más intuitivos y determinar cómo reaccionar en una situación social. Cuando nosotros hemos sentido una tristeza, podemos ver y percibir la tristeza del otro y de esa manera podemos ser empáticos, ¿no? Empáticos y sensibles. Entonces, sentir tristeza es una capacidad humana necesaria para la vida, necesaria para ser empáticos, necesaria para poder entenderle al otro, necesaria para poder percibir las situaciones. ¿Cómo se activa y por qué tiene el potencial de irse hacia este aspecto negativo que sería la depresión? O sea, cuando nosotros no podemos manejar la tristeza de una manera sana, entramos en estos episodios donde la tristeza invadió todo nuestro cuerpo, la alerta en el cerebro fue mucha, esta escalera se bloqueó y quedamos atrapados en una tristeza permanente que se puede calificar como depresión. Se activa con las separaciones, se activa con la exclusión y se activa con las pérdidas, ¿no? Así se activa la tristeza y por eso es tan fácil que la tristeza se vaya hacia las polaridades negativas
y esta polaridad negativa que es la depresión, cuando ya nosotros no pudimos salir del duelo o no pudimos hacer el duelo o no pudimos aceptar la separación de la familia o no pudimos aceptar la exclusión que pasó. Entonces, la capacidad emocional de la tristeza, ¿cómo podemos identificarlo en nosotros? Aquí les invito a hacerse estas preguntas. ¿Me afecta que me excluyan? ¿Siento que hay algo malo en mí? ¿Tomo personal la crítica o la exclusión? ¿Siento el dolor todo el tiempo y profundamente? Estas serían como las preguntas que nos ayudan a ver si tenemos alguna tristeza que no hemos procesado. No puedo separarme de mis amigos o mi familia. Si lo hago, me siento sola y angustiado, solo y angustiado. Pienso en la muerte constantemente. No puedo aceptar la vida como es. Me comparo constantemente, ¿no? Y la invitación es a que ustedes hagan estas preguntas siempre desde una mirada muy amable con ustedes mismos, porque todos hemos vivido situaciones donde nuestros padres quizás estaban con miedos, con situaciones económicas complejas, enfermedades, características individuales, problemas, situaciones sociales que les llevaron a no poder acoger nuestras tristezas, quizás porque había tristezas mucho más grandes en la familia. Entonces nosotros somos el resultado de esa vivencia, de cuánto nuestras tristezas fueron acogidas o cuánto pudimos expresar nuestras tristezas. Entonces, con esa mirada muy abierta y sin el afán de juzgar a nuestros padres, ¿no? Ni juzgarnos como papás, pero sí de tener esa claridad en lo que sucedió con nosotros, con nuestra infancia y con nuestra manera de crianza. Porque cuando hay estas tristezas no acogidas, no procesadas, tenemos unas máscaras que nosotros nos ponemos para poder esconder esa tristeza que tenemos y que llevamos en el alma, ¿no? Somos bondadosos con todo el mundo absolutamente, o estamos en un estado de victimización o dependencia, o una independencia extrema donde no necesitamos de nadie y somos exitosos y no dependemos de nadie. Todos estos extremos nos ponemos estas máscaras cuando nuestra tristeza no ha podido salir o no hemos podido ser acogidos en nuestras pequeñas tristezas. Y entonces, ¿cómo podemos identificarlo en nosotros? Serían esas preguntas que nos hicimos. Y lo mismo nos podemos hacer para los niños, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo en nuestros hijos o las personas que están cerca, ¿no? Y ahí nos podemos preguntar cómo reaccionan ellos ante la separación, ante el rechazo y ante las pérdidas. Si los niveles de tristeza son los adecuados, es decir, que hay la tristeza de la separación, hay la tristeza de la pérdida, hay la tristeza de la exclusión, pero la persona puede o el hijo puede salir de esos momentos eventualmente. La tristeza es una emoción que nosotros debemos expresar y que debe ser acogida y elaborada, ¿no? Y es un poco en el tema del duelo también. El duelo no nos pasa, el duelo se lo debe vivir y se vive en privado y se vive de manera diferente. Cada uno de nosotros vivimos de manera diferente el duelo. Pero necesitamos vivirlo y necesitamos procesarlo. A veces en las familias sucede que la tristeza es tan grande que los hijos, por ejemplo, no pueden procesar la tristeza porque son los padres quienes están con una tristeza mucho más grande, más profunda y no pueden acompañar a los más pequeños. Todas estas dinámicas se pueden dar en las familias y sin la necesidad de juzgar. Si sabemos que tenemos una tristeza que no pudimos procesar, nunca es tarde y podemos hacerlo en el camino para que
no nos invadan estas otras máscaras que requieren un esfuerzo muy grande por parte de nosotros y que no nos permiten tener el acceso a una vida plena donde las tristezas vienen y se van, se acogen y se van, donde la ira viene, se va, donde el miedo viene y se va. Entonces, ¿qué podemos hacer por nosotros? Escribirlo, ¿no? Siempre que con los niños se dibuja, pero los adultos podemos escribir. Y la idea de la escritura es que sacamos de nuestra mente, con esta idea también del comienzo de llegar a esta mente plena, entonces la sacamos de nuestra mente, le plasmamos en el papel y una vez que está fuera de nosotros es más manejable y estamos procesándolo. Las artes marciales o todos estos deportes que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo y a estar conscientes de que quizás hay una tristeza por ahí metida en el cuerpo y si es que la sentimos podemos sacarla. El buscar apoyo, ¿no? El estar cerca de cuidarnos entre nosotros, esta iniciativa que ustedes han tenido como familia me parece muy, muy bonita, ¿no? Como esta manera de estar en contacto y estar en conexión, que es indispensable, aunque sea virtualmente, el poder estar conectados con un mismo fin. El cuidarnos en la parte alimenticia, porque el cuerpo tenemos todos son conexiones químicas, entonces la buena alimentación nos ayuda a que las tristezas puedan ser llevaderas y que podamos entrar y salir de las tristezas y procesarlas de manera sana. Hay una vitamina en particular que está muy relacionada a la tristeza, que es la vitamina D. Y ahora que se viene el invierno en muchos países, es una de las vitaminas con las que tenemos que estar bien alertas, que esté con las dosis adecuadas en nuestro cerebro, porque es la que nos ayuda también a poder procesar las emociones, particularmente la tristeza, con eficacia. Hacer ejercicio, ¿no? Tener este tiempo de cuidarme. Aquí hay una frase bien bonita de valgo porque existo, ¿no? Muchas veces cuando hemos tenido vivencias dolorosas en la infancia o ahora, sentimos que no podemos estar tristes o no podemos estar con iras o no podemos estar con miedos porque si no, no valemos nada, ¿no? Entonces sí, valemos porque existimos y ese es dejar de ser duros con nosotros mismos, darnos un tiempo, buscar placeres sanos, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, ¿no? Nos ayuda a procesar la tristeza de mejor manera. Actuar todo el tiempo es una manera de desconexión de nuestro cuerpo y de la realidad. Y poder acoger hacer los duelos, poder acoger esas tristezas, escribir, hacer ritos. Ahora particularmente es complejo, ¿no? Durante el COVID la falta de rituales ha sido bastante difícil en esta capacidad de la tristeza, porque para poder hacer el proceso del duelo necesitamos el encuentro con el otro, es también un encuentro social, pero estas iniciativas de Zoom nos ayudan a que podamos compartir esa tristeza y hay también ciertos rituales que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, cartas, el poder quizás hacer álbumes donde están las fotos de las personas que nos han dejado, porque el duelo es el volver a construir una relación con la persona que nos dejó. No significa el cortar la relación, sino el transformar la relación. Y transformamos la relación a través del recuerdo. No sé si se vieron esta película Coco. No es como esta linda ejemplo de qué es lo que debe pasar con el duelo y con la separación. Es el poder tener presente a la persona, hacer reuniones donde nos acordamos, donde tenemos las fotos, donde podemos procesar la tristeza, vivirla y dejarla pasar. Las emociones no deben prohibirnos del amor y la aceptación, y hay veces esto pasa con la ira, la tristeza y el miedo. No necesitamos justificar por qué estamos tristes, es una capacidad emocional y necesitamos vivirla.
Y aquí les dejo como 5 tips de cómo podemos sobrellevar de mejor manera la tristeza. Uno es esta capacidad de la búsqueda. La capacidad de la búsqueda es nuestra capacidad de sentirnos satisfechos con lo que hacemos, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en la casa, con el esposo, con la esposa, el poder sentir la satisfacción, ¿no? Y llegar a sentir satisfacción a veces no es tan fácil. Estamos queriendo más, pero cuando la búsqueda termina en satisfacción, es una capacidad que nos ayuda a contrarrestar la tristeza. ¿Quién soy? Y quién soy con mis habilidades y mis debilidades. Aceptarme como soy también nos ayuda a transitar la tristeza, la contención. Lo que ustedes están haciendo ahorita es una linda manera de estar conectados. Los límites, ¿no? Que también nos ayudan en el poder procesar las emociones y los límites a cualquier edad, ¿no? O sea, poder decir no es todo un camino y nos ayuda con esta capacidad. Y la expresión de la tristeza, que depende un poquito de la edad. En el ejercicio sacamos mucho las emociones y en la escritura, como les decía antes. Y el autocuidado, que con los niños empieza, nosotros cuidamos del cuerpo de los niños. Y ahora en la vida adulta, nosotros somos los responsables de cuidar ese cuerpo y de identificando qué tipo de estímulos táctiles nos benefician, ¿no? Es la crema, es el abrazo fuerte, es cocinar, es hacer la tierra, es plantar un árbol, qué es lo que nos ayuda a autocuidarnos nuestro cuerpo físico y mental. Y aquí les quería dejar estas otras 2 herramientas para esta capacidad tan bonita y tan presente ahora, hoy en día más que nunca, ¿no? Hay una diferencia bien bonita que podemos hacer en el español, aquí está mal, es el yo estoy y yo soy y yo estoy, ¿no? Son dos palabras que nos ayudan, en el español podemos hacerlo. Yo soy son todas nuestras cualidades y yo estoy triste. La tristeza es transitoria, la tristeza viene, parece esta emoción que jamás se va a ir, pero se va. Y se va si es que tenemos presente quiénes somos. Y somos todas estas cualidades hermosas que muchas veces en una situación de tristeza se nos olvidan. Entonces, hacer esta diferencia con los niños, ¿no? Un poco lo que tú nos contabas también, este relato, esa persona en ese momento no es, tú le dijiste todo lo que él era, lo que ella era, eres valiente, eres inteligente, estás enojada, perdiste la cabeza en este momento, pero no eres la tristeza, no eres la ira, ¿no? Y esa diferencia es muy importante en cómo nos relacionamos ante una tristeza, ante una ira, ante un miedo. Entonces es una linda diferencia en el español que tenemos. Y hay una psicóloga, yo le mando a Gloria este TED Talk, que es una psicóloga que habla sobre las emociones y dice, nosotros a veces de adultos tenemos los objetivos quisiéramos que los objetivos de un muerto, ¿no? O sea, que no hay emociones, no hay tristeza, no hay miedo, no hay ira. Y en la vida eso significa esta línea, ¿no? La vida está llena de estas emociones y es lo que hace la vida. La tristeza, la ira, el miedo, son estas emociones que no nos gustaría sentir, pero que nos hacen estar vivos. Y ella tiene unas palabras bien bonitas y es, haz que tu vida tenga esta cualidad de aquí arriba, ¿no? Que sea, que al final del día puedas decir que viviste con plenitud, que viviste con aceptando todas las emociones que te trajo ese día la vida, sin esta otra expectativa que si nos ponemos a pensar no es lo que queremos para nosotros ni para nuestros hijos. Pero muchas veces sí queremos alejarles de esas emociones y ponerles en estas burbujas donde no haya miedos, no haya tristezas, no haya pérdidas, no haya decepciones, no haya malestares.
pero parte de poder apreciar la felicidad, el cuidado, el bienestar, es estar en estas otras polaridades, y esa es parte de la vida. Que les mando ese TED Talk para que vean, y muchas gracias por la escucha, por el acompañamiento. Si es que hay más preguntas, con mucho gusto. María Belén, quería preguntarte algo. La tristeza es transitoria, la depresión es la que se queda. Okay. Sí. La depresión puede ser química, genética, la depresión, la depresión es algo que es hereditario. Sí, o sea, hay un componente genético fisiológico, por eso les hablaba un poquito de esta vitamina D, que hay que estar pendientes de que nuestros niveles de vitamina D estén óptimos, porque parte de que el cerebro pueda procesar una tristeza está en esa vitamina y en las estructuras fisiológicas que tenemos en el cerebro. Entonces sí puede ser heredado, pero hay ahorita muchos estudios en relación a qué pesa más, lo genético o lo ambiental, y ya realmente la investigación se ha ido a decir los dos. O sea, yo puedo tener la constructura genética, que si mi ambiente me ayuda a salir de ahí, yo salgo y no se me activan las estructuras. Igual, si yo no tengo la estructura, pero mi ambiente es nocivo, es depresivo, es agresivo, entonces yo puedo desarrollar una depresión. Entonces, con esa, digamos, con esa investigación sabemos que nosotros, aunque tengamos esa herencia, podemos hacer un cambio si tenemos a alguien al lado que pueda ayudarnos con este tema del cerebro, por ejemplo. Una vez que ya estamos metidos nosotros en la depresión, cómo a través de las interacciones de estas otras capacidades que no vimos ahora, pero que existen, ¿no? Está la capacidad del cuidado, la capacidad del juego, la capacidad de la sensorialidad, la capacidad de la búsqueda, que son todas estas otras capacidades que nos ayudan con la tristeza, el miedo y la ira. Tenemos todo ese abanico de opciones para activar o ayudar a activar en una situación de depresión. Más la parte obviamente química, que a veces es necesaria, que muchas personas necesitan apoyarle al cerebro de esa manera para que logre receptar todas estas otras capacidades. Quería contarles que cuando, María Belén, tú tienes algunos cursos que son algunos talleres. Cuéntanos un poquito para no alargarte este tiempo, de lo que tú tienes, de tus programas, por si alguien te quiere seguir. Y lo más seguro es que te vamos a volver a invitar y en otros temas que están de verdad. Este tema de la inteligencia intelectual, la tristeza, la depresión, son cosas que en este momento son muy importantes, son temas muy importantes que tenemos que enfrentarlos, saber que están ahí. Lo que tú dices, no ponernos máscaras, sino ver cómo nos ayudamos. Y sí, cuéntanos de tu programa y cómo te podemos seguir, las que tengan Facebook o Instagram. Gracias, Gloria. Tengo un grupo en Facebook que se llama Repensando la Educación y la Crianza, donde posteo temas de preguntas que me hacen las familias, casos de los niños. Y esta taller que estoy dando ahora, que se llama Las 7 capacidades emocionales, donde vemos por como vimos hoy día, la tristeza, qué es la tristeza, cómo se activa, cómo identificarlo en nosotros, cómo identificarlo en nuestros hijos, y así con cada una de ellas. Y eso nos da como esta perspectiva grande de qué podemos hacer cuando estas 3 se activan, que son como las que más nos complican la vida, cuando no podemos ver los beneficios que también nos traen o no les podemos mantener en niveles adecuados. Y tenemos todas estas otras que existen también y que la idea de conocerlas es poder usarlas a nuestro favor, como tú decías, ¿no? O sea, poder estar conscientes de dónde están, cómo estamos nosotros, qué vivencias hemos tenido, dónde nos ubican nuestras vivencias,
y sin juzgar, sino con conciencia, poder ir haciendo las pequeñas caminos que tenemos con la tristeza, con el miedo, con la ira, y así poder acompañar también a nuestros seres queridos y poder activar a nuestro favor las 7, ¿no? Tanto la tristeza como el miedo, como la ira, como estas otras que son más bonitas, ¿no? La búsqueda, el cuidado, la sensorialidad, que también es la sexualidad, y el juego. Pues en eso estoy por ahora. Gracias. ¿Alguien tiene? Ay, yo sí quiero comentar algo. A Ana Belén, mira, yo hago el dolor de algo que suceda en ese momento, vengo a hacer el dolor al segundo, tercer día y me bloqueo. Y es tan grande el dolor que me coge una depresión y me dura un mes, algo, pero mi cuerpo se me manifiesta, dejo de caminar. Cuando alguien de la familia, mi padre cuando se murió, yo dejé de caminar por 15 días. Entonces, claro que eso hace tiempo ya, pero mi cuerpo se me manifiesta así. Y el dolor, me dan la noticia y ese día quedo sonámbula, soy como mirando para el páramo, pero ya el segundo día ya reacciono y ya me bloqueo y hago el dolor y lloro y lloro y yo no sé de dónde salen tantas lágrimas, pero después se me manifiesta el cuerpo en algo, dejé de caminar, no sé, a lo que tú dices, allá hay que esperar que el cerebro vuelva. Ok. Qué lindo, gracias por la apertura y la pregunta, ¿no? Sí, o sea, en situaciones fuertes emocionales, lo que muchas veces pasa con nuestro cerebro es que no puede tematizar en ese momento porque el dolor es muy fuerte y pasa esto que tú dices, ¿no? Al segundo, tercer día recién empezamos a tener acceso a la corteza donde procesamos lo sucedido, pero el impacto del dolor está en el cuerpo, ¿no? Está en el cuerpo, el cuerpo es el que siente el dolor y ahí es donde tú sientes este bloqueo en la caminata, o sea, es una respuesta fisiológica que da el cerebro ante esta situación de estrés crónico que se alerta en todo el cuerpo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, el momento en que ya tienes esta reacción física, mirar qué crees que te pueda hacer bien. O sea, quizás masajes, quizás es el sentido del tacto, quizás es el ejercicio, es entrar en el agua, es subir a un caballo. O sea, qué estímulo físico, porque es a nivel físico, ¿no? No es a nivel mental. No es primero atender al cuerpo, porque el cuerpo es el que lleva el dolor. Poder atender el cuerpo, hacer el masaje, hacer el deporte, y a través de escuchar música, cualquier cosa que entre al cuerpo, tratar de salir de esa parálisis y poder devolverle al cerebro la sensación de bienestar. Yo entré en este estado y yo puedo salir de este estado a través de atender mi cuerpo y cuidar mi cuerpo y quizás revisar esta vitamina, ver qué pasa con la vitamina, en qué niveles tienes de esa vitamina, quizás apoyarse también por ahí con la alimentación, el cuidado del cuerpo, las otras estrategias que les puse ahí, quizás escribir, poder ir sacando del cuerpo, porque lo que el cuerpo te está diciendo es, siempre el impacto es al cuerpo. Muchos de nosotros no lo sentimos como tú, no es evidente, pero todos tenemos, y a veces en las personas en las que no es evidente, es más difícil porque no nos damos cuenta, pero el estómago está con una úlcera o estamos con alguna cosa que no es evidente, entonces no es fácil de poder caminarlo, de poder atenderlo.
Entonces, en este caso que sí podemos ver, hay la parálisis en el cuerpo, ahí podemos hacer algo por el cuerpo. Ah, bien, gracias. Gracias a ti. Yo te hago una preguntita, perdón. ¿Por qué el ser humano está siempre preparado para escuchar todo positivo y por qué no está preparado para recibir en la misma calma algo que le digan negativo, pero de buenas maneras? Qué linda pregunta. A ver, yo creo que lo que sucede con nosotros es que necesitamos mucha atribución positiva, ¿no? Todos necesitamos atribución positiva. Nos alimentamos a través de la atribución positiva, es como el motor para poder caminar. Y por eso hay ahora una necesidad muy grande de que podamos reconciliarnos con nosotros, quienes somos, aceptarnos tal cual somos, para no necesitar tanto de esa atribución positiva. En el camino, por ejemplo, que hacemos nosotros los profesores o los terapistas, hay un camino muy grande en eso, en no necesitar la aprobación y poder recibir la crítica. Pero es un camino que hacemos a nivel terapéutico, porque al comienzo, cuando recién salimos de las carreras, todos necesitamos los aplausos y las miradas y que nos vaya bien y ese es como nuestro motor. Y poco a poco, cuando ya entramos en supervisiones y apoyo a la carrera, a la práctica, ese es el camino. O sea, hay que aceptarnos que no somos perfectos, que va a haber charlas que nos salgan muy feas y muy mal y que no pasa nada y que va a haber a personas a las que podemos apoyar y a otras no, y poder hacer una reconciliación con el error. Es un camino que tenemos todos los seres humanos, más cuando estamos en contacto con gente, de no depender de esa atribución positiva, pero todos dependemos de eso, los niños muchísimo, y poquito a poquito ir reconciliándonos con el error y con lo que no podemos y con esos lados oscuros que todos tenemos, es todo un camino. Bueno, si alguien más tiene Belén, una... yo te digo, con respecto a lo que tú decías, he escuchado mucho hablar sobre la estabilidad emocional. Por decir el gráfico que tú mostras como una especie de electrocardiograma, por un testimonio de vida que yo tengo propio, el cardiólogo me decía que me creó esa duda porque él me decía, es que tú en la vida tienes que tener una estabilidad emocional, porque tú no puedes estar hoy arriba, mañana abajo, luego otra. Entonces, lo que tú decías ahora de la parte de las emociones, él me decía, porque yo pasé por un proceso en que, gracias a Dios, me sané de eso, iba directico a un infarto, ya, o infarto o psiquiatra, esas fueron las dos opciones que él me planteó. Entonces, él me decía de que lo fundamental en el ser humano era mantener una estabilidad o equilibrio emocional, porque con esos altibajos de emociones lo que tú estás haciendo es la liberación de cortisol, bueno, se me fue el nombre, dopamina y cortisol, perdón. Entonces él me decía, trata de que en tu vida tengas esa estabilidad emocional, de que tú pienses en liberar dopamina, porque ese desequilibrio de estar como un electrón es lo que te afecta. Y esa es la conexión que tú vas a tener de que la somatización toda la va a reflejar es tu cuerpo. Entonces, lo que tú decías, qué tan bueno o qué tan malo, yo digo que esa parte hay que trabajarla mucho con la parte de pensamiento, porque los pensamientos son las acciones, como es, los pensamientos se hacen acciones y las acciones se hacen palabras y la palabra tiene mucho poder. Sí. Entonces, ¿qué tan saludable o no es ese desequilibrio emocional?
Sí, o sea, como lo plantea él, suena desequilibrio, ¿no? Como lo plantea este TED que les voy a mandar, lo plantea como un equilibrio, como la posibilidad de vivir la tristeza de manera regulada, o sea, que no se vuelva depresión, que sería el pico quizás del que él te habla, o la ira, que no es la agresión, que quizás es el pico del que él habla, el miedo, que no es el pánico, ¿sí? Cuando las emociones se pueden vivir como ira, como tristeza y como miedo, no llegan a esos picos donde hay el desequilibrio. Y entonces poder transitar la ira, el miedo y la tristeza llevan a esa estabilidad emocional, porque si no lo que se malinterpreta y está pasando ahora mucho es este falso positivismo y todos queremos estar todo el tiempo felices y es una expectativa que nos hemos puesto demasiado alto que nos está pasando factura. Entonces, saber reconciliarse con las tristezas, los miedos y las iras como parte natural de la vida y de ser humanos, es un poco lo que ella quería evidenciar en este corazón que está vivo. Sí, algo muy sabio ya para concluir, qué pena. Él también decía, y en estos días lo escuché en una reflexión de un sacerdote que decía que tú no puedes ser bombero para apagarle el fuego a todo el mundo. ¿Has pensado si tú en tu interior tienes ese fuego y cómo lo puedes hacer tú para apagarlo tú mismo, para alcanzar esa plenitud y esa felicidad? Así es, qué lindo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Qué lindo grupo, Gloria. Te agradezco muchísimo la María invitación. Belén. Muchas gracias, María Belén. Seguimos en contacto. Espero que nos compartas, me mandes la información para Sí, yo yo te mando. compartirla porque tenemos un grupo grandísimo y bueno, las charlas quedan grabadas en un canal que tenemos para compartirlo con los familiares que no pueden participar. Entonces, luego que ya la subo al canal, te la comparto para que tú pues tengas y nosotros te volveremos a invitar. Muchas gracias, con mucho gusto. Que tengan una linda noche. Gracias, María. Muchas gracias. Muchísimas Igualmente. gracias. Muchísimas Excelente. gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche. Familia, no se les olvide, mañana tenemos la Eucaristía, nos va a acompañar Hugo. Vamos. Gloria, si quieres, me quitas el privilegio para yo poder salirme, porque si no voy a acabar la reunión. Perdón. Creo que sí, ya. Ahí. Sí. Listo, gracias. Bueno, feliz noche. Entonces, Excelente. Hermanis, excelente. Muchas gracias. Bueno, ella tiene muchísimos temas más. Excelente, muchas gracias. De verdad que sí. Ella tiene un PhD, ella tiene Interesante.